Con nuestra tertulia para saludar a Pedro de los Santos. Buenos días. Buenos días, Pepe Ruiz. Muy buenos días. Buenos días también, Jesús. Buenos días. Arroyo. Y buenos días, Enrique Nieto. Y caluroso. Y calurosos días. Y caluroso día. Sí, bueno, esta temperatura. Ha calentado el ambiente, les decía esta mañana en el informativo el presidente del Gobierno. Ayer se aprobaba, se firmaba, mejor dicho, salario mínimo interprofesional, que se sitúa en 1.221 euros, carácter retroactivo, 1 de enero. Unos 150.000 trabajadores se van a ver beneficiados de esa subida, unos 37 euros mensuales aproximadamente, una vez que el Consejo de Ministros, como digo, lo apruebe en esta jornada. Ayer, en el acto de presentación y de firma de esta subida del salario mínimo interprofesional, además de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y de los representantes sindicales de UGT y de Comisiones Obreras, Álvarez y Sordo, estuvo presente el presidente del Gobierno. Fue la novedad. Estamos en elecciones autonómicas y dejar todo el protagonismo a Yolanda Díaz ayer en esa firma de algo que tiene tanta repercusión sobre cientos y cientos de miles de trabajadores del país, pues no le pareció muy conveniente a Pedro Sánchez, así que se presentó allí y de alguna forma compartió protagonismo con Yolanda Díaz. Pero fue particularmente duro con los empresarios, Pedro Sánchez. Hoy le pido a la patronal que también cumpla su parte, que paguen más, que se sienten con los sindicatos en las mesas de negociación colectiva y que vayamos a un aumento generalizado de los sueldos allí donde hoy, por desgracia, no hay aumentos en términos reales. Cuando los beneficios empresariales baten récord año a año, beneficios multimillonarios. Beneficios multimillonarios de los empresarios, que paguen más y que no solamente suba el salario mínimo interprofesional, que suban todos los salarios. Miguel López Abad, presidente de la patronal murciana, buenos días. Muy buenos días, Joaquín. Buenos días. Tiene usted que pagar más, mejorar los salarios, pues sí, porque ha tenido muy buenos beneficios. Bueno, esto es lo que dice el presidente del Gobierno y lo que dice el Gobierno de España, pero eso no es la realidad que vivimos las empresas en nuestro día a día. Más del 99% de nuestras empresas, del tejido empresarial, son pymes. Y cualquiera que salga a la calle y le pregunte a un autónomo o a un pequeño empresario, pues que le pregunte si comparte esa visión y esa realidad que estamos viviendo en las empresas. Son 6 ediciones de subida del salario mínimo interprofesional en estos años. ¿No han estado ustedes, los empresarios, en la firma de ninguna de estas subidas? ¿Por qué? ¿Cuáles son las razones? ¿Por qué no se avienen a negociar con el Ministerio y con los sindicatos? Bueno, cuando hay intención de negociación y de llegar a acuerdos, nosotros estamos. Pero cuando es la imposición, donde no sirve para nada la opinión y la objetividad que aportamos los empresarios, pues tenemos estos problemas. Mira, desde el año 2018 el salario mínimo interprofesional ha subido un 66%. Nosotros lo decimos por activa y por pasiva, que el problema para nosotros no es que los trabajadores no tengan derecho o que no deban de ganar, pero lo que no hay derecho es que siempre y toda la fiesta la tenga que pagar el empresario. Eso es una realidad. Entonces, la media europea establece que el salario mínimo interprofesional es, de toda la media de los salarios, se multiplica por el 60%. En España estamos 800 euros por encima de la media. O sea, nosotros estamos, por lo que marca la Unión Europea, un 60% por encima del salario mínimo interprofesional. Nosotros lo que decimos es que ¿cuánto lleva de impuestos un litro de gasolina? ¿Cuánto lleva de impuestos la electricidad? ¿Cuánto lleva de impuestos todo lo que consumimos? Claro, el Gobierno está muy contento de que los datos macro y de que la facturación y de que el PIB sea muy alto, porque cuanto más sea, más recaudan ellos. Su empresa, que es la de los impuestos y la de recaudar, pues a mayor volumen, mayor facturación para ellos. Pero eso no se traduce en que las empresas ganemos más, ni mucho menos. Miguel López Abad, gracias por estas impresiones esta mañana, presidente de la patronal murciana, en torno a esa subida del salario mínimo interprofesional. Buenos días, gracias por atender la llamada. Muy buenos días. Buenos días. Gracias. Bueno, pues es el parecer también. Hemos escuchado al presidente del Gobierno, hemos escuchado a la patronal, Juanjo Pelegrín, que se ha incorporado también a la tertulia. Días. Bueno, ¿qué os parece? ¿Impresiones? El problema, si me vais a permitir, el problema del salario mínimo, hasta la fecha, lo que se hacía es que hay determinadas mejoras voluntarias o pluses que se podían absorber. Y realmente luego el salario no aumentaba en la medida en que no se esperaba.
Yo he visto 2 anteproyectos hasta la fecha, no sé lo que saldrá porque con este ministerio y esta ministra nunca se sabe realmente qué es lo que va a aparecer en el boletín oficial. Por ejemplo, ¿se va a deflactar la tabla del IRPF? No lo sabemos. No lo sabemos porque habrá quizás trabajadores que cobren un poquito menos, pero poquito menos en la nómina. Tampoco sabemos si realmente ese salario mínimo va a ser como en años anteriores. Y es que, independientemente de que tú tengas determinados pluses voluntarios, estos, tal como establece el propio Estatuto de los Trabajadores, se pueden absorber o compensar con incrementos futuros, en este caso con el salario mínimo. Con lo cual habrá muchas empresas que pues han puesto circunstancialmente o durante un tiempo determinado un plus determinado y a su vez no podrá compensarlo, es que está por ver todavía, porque no lo sabemos. Con lo cual el incremento va a ser muchísimo mayor. Yo, Enrique, te subo a ti a una cantidad porque entiendo que debes de ganar más, ¿no? Pero claro, hasta la fecha la dinámica era que yo podía de alguna forma compensar o aminorar ese importe de más. Hoy yo no lo sé todavía qué va a pasar. Vamos a ver que aparezca en el boletín oficial y para muchas empresas puede suponer un costo muy importante, teniendo en cuenta que, como decía el señor López Abad, el 90 y tantos % son pequeñas y medianas empresas. Y realmente, cuando le está pidiendo ese esfuerzo a la patronal que está representada en la COE, no nos engañemos, son las grandes empresas. Y las grandes empresas pagan por encima del salario mínimo interprofesional porque son convenios propios que se han negociado, que es donde debe regularse también el salario de los trabajadores, a través de convenios y potenciar la negociación colectiva. Perdona, ¿los 37 euros es lo que recibe el trabajador o es el coste de empresa? No, lo que percibe el trabajador serán 37 euros más, Entonces, menos, no sabemos si el IRPF le va a afectar y si sabemos que van a tener que pagar sobre esos 37 euros, pues también, aparte del IRPF que está en la incógnita, tienen que pagar también seguridad social y la cuota esa de solidaridad intergeneracional para que dentro de 20, 30, 40 años pues los que nos siguen en el mercado de trabajo puedan cobrar sus pensiones. Pues vamos a ver. A mí me gustaría señalar la situación de los trabajadores en general. ¿Cuál es? Los trabajadores que cobran el salario mínimo. 1.200, no sé cuántos. 1.221 este año. Exactamente, 1.221. Bien. ¿Qué supone ese dinero para una familia? O sea, suponiendo que esté trabajando él solo, o a lo mejor trabaja la pareja. Entonces, desde luego, si trabaja una persona sola, eso no le permite ni alquilar un piso, ni comer, ni ir al cine, ni absolutamente nada. Es decir, ese sueldo para una familia tendrá algún sentido si trabajan por lo menos los dos, el matrimonio, y eso les puede dar lugar a algo. Pero lo que estamos hablando es de un sueldo mínimo que no permite la vida independiente de la persona que trabaja. Entonces yo creo que esto es una cosa a tener en cuenta. Y luego, como todos sabemos, la subida de los precios de todo este año pasado ha sido terrible. Todos los que compramos alimentos o lo que vayas a comprar, la subida de precios ha sido realmente espectacular. Y que la subida de precios no refleja realmente el costo real, porque no todo lo que consumimos, o todo lo que disfrutamos, o todo lo que pagamos, está dentro de esa cesta que se tiene en cuenta a la hora de la subida. Desde luego, pero lo que sí está claro es que si tú vas a comprar... vivienda, por ejemplo. Si tú vas a... Claro. Por ejemplo, está excluido. Entonces, si tú vas a comprar ahora mismo, con respecto al año pasado, tú te das cuenta de que los huevos valen un 50% más, sí, y que las cosas cuestan más. Entonces, parece de justicia que se sienten por lo menos a hablar del tema de los sueldos, el sueldo mínimo, y si hay posibilidades de subirlo un poco, por lo menos para tratar de cubrir esas subidas en lo más elemental, no en comprarse una chaqueta, sino en lo más elemental. Entonces, yo creo que aquí lo que ha faltado, a mi juicio, es que los empresarios se sienten y se hable de esto que estamos hablando aquí, y con la misma tranquilidad con la que tú has expresado tus dudas y yo las mías,
que se hable y tal. Lo que no veo bien es que se ausenten de... Un inciso, Joaquín, nada más. Sí. Es que lo que hay que potenciar son la negociación colectiva. Es que se tienen que dar armas a los agentes sociales para que sean capaces de llevar a buen puerto la negociación de un convenio colectivo, porque cada sector es completamente distinto. Y al final, pues cuanto más productividad haya, habrá más beneficios y se podrán subir más los salarios. Eso es lo que había que entrar. Hay negociaciones que ahora en las que ha mediado Sí. Pepe Ruiz, negociaciones de Cerca de 800 llevo ya. cerca de 800. Juanjo y Pedro. Bueno, esto demuestra más la misma polarización que existe a nivel político, pues existe también desde hace ya tiempo entre empresarios, sindicatos, trabajadores, tiene su lógica. Yo creo que tanto en el tema del SMI como también el tema de pensiones, que hemos hablado muchas veces, pues debería de haber pues unos acuerdos evidentemente globales y con un mínimo de que evidentemente cada uno de los años pues se incremente al menos ese IPC, que este año ha estado en el 2,9. Entonces ese 3,1% que va a tener de incremento en esos 37 euros, pues me parece algo relativamente normal. ¿De qué se queja, digamos, los empresarios? De que sí, efectivamente, lo comentaba ahora Miguel, desde el año 2018 ha habido un incremento de un 60 y tantos % cuando el IPC en esos años ha sido de un 20 y tantos, ¿no? Entonces ahí hubo un momento en que evidentemente estaba muy bajo ese salario mínimo interprofesional y hubo pues una regularización, pero estamos hablando, como comentaba Enrique, 1.221 euros, un aumento de 37 euros. Yo no creo que 37 euros suponga, vamos, ni a una gran empresa, ni siquiera a una pequeña pyme, algo que realmente le haga desvirtuar pues sus números o su productividad anual. Hay que pensar que 1.221 euros son 40,71 euros diarios. Comentaba Enrique, con poco más de 40 euros, ¿qué va a hacer una persona en un día? O sea, estamos hablando que ese salario afecta precisamente pues, a las clases más vulnerables, trabajadores del campo, de la hostelería, de jóvenes, o sea que realmente, pues bueno, hay unos problemas grandes de vivienda, de otros, ¿cómo se va a llegar a conseguir con ese salario? La vivienda no Por computa tanto, en el IPC. No entra en el IPC. Y muchísimos productos de consumo y es diario. uno de los problemas, sabe el aumento que ha tenido. Juanjo. Bueno, yo aquí tengo una opinión un tanto intermedia, ¿no?, con lo que estáis comentando. A mí, ojalá pudiese subirse el salario mínimo no a 1.221, sino a 2.221, ¿no? Lo que yo considero, a título personal, por supuesto, que esta es una medida electoralista más y que deberíamos pelearla en consecuencia con otros datos que quizá no se están haciendo tan públicos o no interesa tanto desvelar, como es la caída del PIB per cápita, que llevamos una caída, estaba congelado desde hacía 20 años, ya directamente estamos en caída libre, y sobre todo un dato que sí que debería de preocuparnos a todos, y es la caída del salario medio, no hablando del salario mínimo. A medida que se ha ido subiendo el salario mínimo, ha ido cayendo el salario medio en España. Desde 2018 hasta la fecha presente, el salario medio estaba en 18.000 euros anuales y ahora está en poquito más de 15.000. Esto lo que nos está indicando es que las pymes, que es la que forman el 90% del tejido comercial español, ¿vale?, cosa que con darnos una vuelta por la calle, todo lo que vemos son pymes, les está costando mucho disolver, asimilar estas subidas del salario mínimo con los costes que tiene hoy en día tanto la contratación como el despido. Entonces, claro, con estos mimbres y como ha comentado bien don Enrique, una inflación que la tenemos ahí, aunque se ha dejado de hablar de inflación, la cesta de la compra, el coste de la vida, como queramos llamarlo, combustible, luz, energía, el Mercadona, todo está más caro. Todo está más caro. Entonces, la idea, la propuesta, la iniciativa de subir el salario mínimo, bendito sea un solo Dios, pero ¿en qué condiciones y en qué momento se hace? Es lo que uno debería de preguntarse. Si el momento adecuado es si esta negociación se ha hecho deprisa y corriendo, ¿qué pasa con las pymes? ¿Quién defiende hoy en día a autónomos y a pymes sabiendo que desde el año 2009 hay más funcionarios que autónomos en este país? Entonces, ¿cómo queremos potenciar la contratación? ¿Cómo queremos que el tejido comercial, que va desde el estrato mínimo, desde la unidad administrativa poblacional mínima, que es el municipio, hasta la generalidad del Estado, pues tire para adelante y esté saneado? Si lo que se está, al menos la tendencia que vemos a un nivel estrictamente político, es que sí, obviamente,
los trabajadores tienen que ir para adelante, claro que sí, definiendo o acotando el concepto de trabajador, que es un concepto que yo no sé si se tiene claro, si no se tiene claro, que parece que los trabajadores solo son los que cobran el salario mínimo, ¿no? Entonces yo creo que es una iniciativa que puede ser correcta, pero que a mi juicio es incompleta. Más opiniones, pasamos de tema. Pues a mí sí me gustaría decir una cosa como empresario avaro, avaricioso, que me estoy hinchando los bolsillos y que tengo que pagar más, como dice don Pedro Sánchez. Me niego a que me enfrenten a alguien que trabaja por 1.200 euros, no puede vivir y la culpa sea mía porque no lo puedo pagar más. Quiero decir, me niego a que nos enfrenten entre nosotros más y que la culpa la tenga un pequeño empresario, y recuerdo que somos la mayoría, que no podemos más. O sea, la gran mayoría de los empresarios vamos muy asfixiados y estamos en unas condiciones bastante precarias, económica y muchas veces moralmente. La forma en la que se nos trata, en la que se nos considera, es insultante. Yo cuando oigo a mi presidente, que aunque no le haya votado es mi presidente, hablar que paguen más con ese desprecio y esa altanería, como si yo estuviera explotando en el siglo XXI, cuando recuerdo que la normativa para que los autónomos que cobren menos de facturen menos de 85.000 euros no paguen IVA, llevan más de un año y pico sin aplicarse. Cuando la contratación siempre va a costa y en perjuicio, ahora mismo, del empresario, es realmente asfixiante y es doloroso sentirse así, porque es un desánimo para trabajar, para emprender. Tienen que recordar que cuando un empresario se va a pique o no funciona, tiene en riesgo el patrimonio suyo y el de su familia. Es decir, comprometen su patrimonio el resto de la vida. Mis cotizaciones no me van a dar para vivir. Yo tengo que crear un capital ahora para ahorrar para cuando me jubile, poder vivir, porque no está nada claro como autónomo lo que yo voy a tener. Entonces, solo se nos considera como explotadores. Vale, pues somos personas que nos esforzamos mucho, que arriesgamos mucho personal y económicamente, y no me van a enfrentar a alguien que cobra 1.200 euros. La culpa no es mía, yo no puedo pagar más, y no puedo pagar más porque voy cosido a impuestos. Entonces, el trabajador también debería saber que la culpa no es del empresario, que todo lo que se está gastando y cómo se está gastando es lo que hace que los precios suban, que el IPC no sale porque sí, sino de la deuda pública. Entonces, yo creo que de aquí sí quiero sacar lo único, no caer en la trampa, por favor, de que nos enfrenten empresarios y trabajadores como si nosotros tuviéramos la culpa de todo y fuéramos los responsables. Y quien realmente toma las decisiones no somos nosotros. Y eso sí que son los responsables y a quien deberíamos señalar. Bueno, yo me gustaría decir solamente una cosa, y es que, por lo menos, mi experiencia, tengo hijos autónomos que tienen gente contratada, y luego estoy en la vida y veo lo que hay a mi alrededor. Yo no percibo para nada ese enfrentamiento entre los trabajadores y los empleadores que tú señalas. Yo creo que los trabajadores tienen conciencia clara de la situación de la empresa. Precisamente ahí están las claves, creo yo, en la posibilidad que los contratadores, o sea, los jefes, los empresarios, hagan saber el estado de la empresa a los trabajadores y la vivan juntos. Es decir, que haya ahí una comunicación. Y creo que, de hecho, no sé qué opinarás tú, Pepe, que estás en ese mundo más que yo, aunque yo también lo conozco bastante, si la tendencia no es esa. O sea, hombre, cada vez hay una mayor comunicación. Siempre ha habido una buena comunicación. Siempre ha habido sobre una todo buena. En la pequeña empresa, ¿no? En la micropyme, que somos 4 y resulta que nos vemos todos los días. Claro. Se van los 3 trabajadores que tengo y yo me sigo trabajando pues hasta las 10, las 11, las 12, hasta la hora que tengo. Y de pronto el jefe un día dice, veremos a ver cómo os pago a vosotros a final de mes porque estoy fatal, no sé qué, no sé cuánto. Y el otro dice, pues no te puedes. Eso lo he visto yo, ese tipo casi de bromear. ¿Existe esa comunicación, Jesús? Esa comunicación existe esa comunicación, claro. No sé si en la empresa de Jesús, pero yo he visto... Sí, pero no tiene nada que ver con lo que dice Jesús. No me refiero al empresario del trabajador, me refiero a que utilice el político al trabajador para enfrentarle no a su empresario directo, sino a los empresarios.
¿vale? No una relación directa dentro de la propia empresa, sino que se nos utilizan a unos y a otros para... Los jóvenes tienen la culpa de que no trabajan. No, los mayores tienen la culpa de que cobran mucho. Los empresarios de que ganan mucho dinero. Los otros, quiero decir, están todo el rato enfrentándonos entre nosotros, a eso me quiero referir. No que dentro de la empresa que habrá los casos particulares que haya. Pero desde luego, como empresario, por mi gobierno, por mi gobierno, que es el que está ahora, pero que el que estaba antes, también me siento así, como ciudadano, me siento así. Las lecciones morales que nos dan para todos trabajar, todos contribuir, todos tal, y podemos ir de izquierda a derecha por donde queramos, recorriendo toda la democracia, y vemos dónde van nuestros impuestos después de subirse a la atalaya moral para decir, no, esto es sanidad. Pues mira dónde están los médicos. Sin duda, Jesús, tu reflexión a mí me ha encantado, y evidentemente lo que queda muy claro es que las manifestaciones de ayer de nuestro querido presidente fueron muy desafortunadas, porque intenta, de alguna forma, ese enfrentamiento, que como comenta Enrique, yo no lo veo normalmente entre empresas y trabajadores, pero parece que es lo que busca por un rédito, un interés político también Pedro Sánchez. Y así como yo creo que me parece muy bien ese incremento, donde sí hay que actuar en cuántos impuestos conlleva, porque no son los 1.221 euros que llegan a ese empleador como salario mínimo, sino qué otros impuestos está pagando el empleador, ¿no? El empresario, dónde van y si esos son... Yo creo, hablo por mí, pero si el dinero fuera directamente a los trabajadores, no tendríamos, quiero decir, pero todo eso, o sea, cada vez que se sube un euro a un trabajador y tal cual, va asociado con un derecho que muchas veces nos compromete, porque, quiero decir, ellos tienen sus derechos, pero ese compromiso al empresario a veces le pone en un brete. ¿Y qué hace? ¿No contratar? O pensárselo 3 veces antes de contratar, porque es complicado. Y ese euro que recibe se multiplica de lo que tiene que pagar el empresario. Entonces, el esfuerzo constante es importante. Y bueno... Hombre, una empresa que sea consciente de la situación en la que se encuentra, sobre todo la pequeña y mediana empresa, tiene que tener ahí, dice, un remanente, ¿no? Tiene que tener una hucha, porque mañana el negocio, como nadie me garantiza a mí que tú vayas todos los días a mi comercio o a mi empresa o a comprarme un producto, yo tengo que tener una previsión. Y por desgracia no se hace una previsión de que mañana te tengo que despedir, Jesús. ¿Por qué? Porque no porque no me gustes, porque seas alto, feo o guapo o lleves gafas, sino simplemente porque no entran los clientes. Y yo estoy haciendo el esfuerzo y todo lo que soy capaz de allegar clientes, pero no entran. ¿Por qué? Porque las tendencias del mercado, por lo que sea, por el demonio. Y eso es un problema que hay muchísimas empresas pequeñitas, medianas, y luego se encuentra comprometido también su patrimonio. Porque como tú bien dices, unas indemnizaciones. Claro, vienen una serie de indemnizaciones y esas indemnizaciones, pues claro, yo tengo que hacer una previsión, ¿no? Y eso es muy difícil que la pequeña empresa se haga esa previsión, porque vamos al día. Ya los otros temas son las 9, casi las 9:15 de la mañana. Esta tarde en el Congreso comienza el debate de si el niqab y el burka no, o sí. No tiene nada que ver con el hijab, que es el pañuelo que llevan muchas mujeres, que cubre solamente el cabello. Pero lo que se pone en tela de juicio lo ha hecho Vox, parece que el Partido Popular lo apoya, veremos qué es lo que dice Junts, es prohibir en espacios públicos ese uso de algunas mujeres de usar el niqab, que tapa la boca y la nariz, pero deja solamente los ojos al descubierto, o incluso el burka, que lo hemos visto mucho en Afganistán, donde ya ni siquiera se ven los ojos de la mujer, ¿no? Esto se quiere... debates en el Congreso y se quiere prohibir en espacios públicos. Otra cosa es lo que haga cada uno en su esfera privada. No es una medida nueva, de estas prendas, ¿no? Recordar en aquellos tiempos los embozados, ¿no? Esos que utilizaban la capa que se ponía en la esquina, que se blandía con la espada, y al final el rey tuvo que prohibir, porque bueno, daba lugar pues a muchos altercados sin que se conociera realmente a la persona como tal. Hay un refrán que dice, donde fuere, haz lo que viere. Aquí el alcalde de Molina de Segura ayer ponía un ejemplo práctico, pero hay una iniciativa también que lleva el ayuntamiento, que es, hacemos unos carnés de transporte público donde hay que hacer una foto al usuario del transporte público. Claro, una persona que viene, a la que solamente a través de 2 agujeritos se le ven los ojos,
No sabemos quién es. Aunque sea por motivos de seguridad, parece que es totalmente lógico y a mí me parece pues una medida perfecta. Pensemos un mero ejemplo, solamente en cuando llega la época de carnavales, esta semana, lo veremos ahora en los próximos días, hay más de un asesinato, que muchos no salen, y circunstancias que se producen. O sea, quiero decir, aunque sea por un motivo de seguridad, pues la cara debe ir descubierta. Estamos en España, lo mismo que si vamos pues nosotros a algunos países árabes o algunos países y tal, pues sabemos que para entrar a determinados sitios que tenemos que ponernos ciertas cosas. O sea, yo creo que debemos de aceptarlo, me parece una cosa lógica. Yo lo que pasa es que vosotros sois muy jóvenes, pero los que somos mayores, yo he visto a mujeres españolas, hubo un momento en el que las mujeres españolas religiosas y personas serias y tal, cuando venía un luto, llevaban primero manto, después mantilla, y salían a la calle con manto, un manto negro que iba cogido a la cabeza y que a veces embozaban, hacían así y se embozaban la cara. Eso eran el primer año de viudez, por ejemplo, y luego al segundo ya se quitaban el manto. Pero bueno, todo eso ha evolucionado, la sociedad ha evolucionado. Efectivamente, ha evolucionado muy bien. Entonces yo, con respecto a esto, la primera cuestión que veo es la siguiente. Bueno, primero, el Partido Popular de eso no ha querido saber nada hasta ahora mismo. El Partido Popular no se ha metido jamás con el tipo de disfraz o de vestido que llevaban la gente por la calle. Y estas cosas nunca le han llamado la atención. Es ahora que Vox ha sacado el tema y que están en estos momentos en Extremadura y en Aragón, cuando empiezan a acercarse todas sus posiciones a las posiciones de Vox. Porque el PP eso no le importa un pimiento, y tú lo sabes, Pedro, y yo también, que eso ha sido así de toda la vida. Eso ha pasado. Bien, ahora, por estas cuestiones políticas de pactos, han entrado en este tema. Bien, yo también comparto la idea de cuando he visto una persona con burka, es que se me han caído, es que lo ves y te quedas, ¿cómo es posible que esto se dé? ¿No? Y que sea en España. Pero yo, que viajo por una cierta asiduidad, a Madrid, a Barcelona, al norte, a Santander, tal. ¿Cuántos burkas habéis visto vosotros por la calle? En Murcia yo muy poquitos. No, en Murcia ninguno. Yo nunca. Yo sí lo he visto en Murcia. En mi pueblo, señor no, pero Nicap era una persona que va... Aquí en Barcelona, yo no, bueno, en fin, que quiero decir que es una experiencia. Los ojos, pero Nicap sí se ven. Nicap alguno, sí, Nicap alguno, efectivamente, pero también, quiero decir, ¿habrás visto 10, Joaquín? Sí, bueno. O 6, o 22, o 7, entre 500.000 habitantes de la región. De Murcia, quiero decir, de la ciudad de Murcia, o del municipio. Entonces, quiero decir, ese es un tema... Donde más niqabs he visto, incluso burkas, ha sido, y no es sorprendente, en los almacenes Harrods de Londres, en las galerías son de Milán y en los grandes almacenes de las grandes firmas de lujo de Múnich, comprando mujeres iraníes de grandes poderes adquisitivos y de esos países árabes, comprando todo tipo de artículos de lujo. El chofer. Llegan con el coche, el chofer, el cochazo, el chofer, le abre el chofer en la puerta y sale ya con su burka y se pone a comprar además de una manera disparatada. Pero moda carísima, de última moda, que luego se ponen en sus casas. Y tú las ves salir con las bolsas. Son las que llevan las bolsas. Bueno, lo que quiero decir con esto es que yo creo que es un problema menor, que no es un problema más por lo que significa de que, a mi juicio, esto es una opinión absolutamente personal, esto es una manera de apretarle las clavijas al PP de Vox. Como están en las circunstancias que están, están forzando al PP a que entre por la tira. Lo que ha pasado en Extremadura con la presidenta, que ayer dijo que en las cuestiones de la mujer ella está de acuerdo, en la cuestión feminista, está de acuerdo totalmente con los planteamientos de Vox. Luego cuando hace un mes decía lo contrario. Luego matizó un poco, pero bueno. Sí, Juanjo. Bueno, vamos a ver, esto podemos darle varias lecturas.
yo voy a darle la que yo considero que tiene cierta trascendencia. La prohibición del burka y el niqab es algo que va avanzando en otros países europeos. Ya Sarkozy prohibió en su momento que se fuese a las escuelas con estas prendas, que hay que recordar que el uso de estas prendas obedece a la sumisión, que es la primera acepción de la palabra Islam, importante esto, que significa sumisión. Yo no entiendo cómo la izquierda española puede estar a favor de devolver a la mujer a la minoría de edad, que es lo que significan todas estas imposiciones, por religiosas que sean. Y voy a dar un dato que también a veces se nos olvida, porque esta historia a mí cada vez me fascina más. Que seguro que vosotros alguna vez habéis estado en Tánger o en Marruecos, hará unos años, el velo a Marruecos y Argelia no llega de otra parte que no sea Europa. No llega de otro sitio, no es de allí, llegó de Europa. Y llega de Europa de mano de iraníes y de Arabia Saudita, que son los que han estado financiando directamente el fundamentalismo islámico. Es cierto que en las zonas de Tánger o Rabat había mujeres mayores, pues como comentaba Enrique, veías a alguna mujer mayor con pañuelo, sí, con lo que sería el hijab o el sardó, que se llama también así. Pero el uso del niqab y del burka, el velo llevado por las jóvenes, es algo que curiosamente a Marruecos y Argelia entra por Europa. Y ha pasado así incluso en Egipto. Hay un vídeo, año 56, en que vais a ver al presidente Nasser reírse de la reivindicación de los hermanos musulmanes, que son los que gobiernan ahora, por querer que la población joven lleve el velo en las universidades. Esto que estoy hablando es historia, esto no es una opinión política mía, esto es historia. Yo creo que va siendo hora, independientemente de nuestras ideas, el error es que quien lleve esta bandera sea precisamente Vox. Eso para mí es el error. Quien debería llevar esta bandera sería precisamente Sumar, el Partido Socialista y toda la izquierda de este país, por muy disgregada que quiera estar. El error, a mi juicio, es que precisamente defendiendo el feminismo, la libertad de la mujer y todo esto, esta connivencia de la izquierda con el islamismo, yo no le encuentro explicación aparente. No se la encuentro. Y no hay nadie que todavía haya podido darme un argumento válido. Y doy un último botón histórico y me callo ya. Cuando cae el Shah de Persia, nos vamos al año 78, en Irán, los ayatolá, el partido de la Revolución Musulmana, instrumentalizó al Partido Comunista y al Partido Socialista para hacerse con el poder. ¿Sabéis lo que hizo cuando llegó al poder? Los exterminó a los dos. Se los cargó. Entonces no entiendo de ninguna manera la connivencia que hay entre la izquierda y el islamismo. Y en esa aceptamos, porque que salga por un lado decirnos que todos nosotros somos unos machistas, que el heteropatriarcado y que no sé qué, no sé cuánto, pero que alguien como Irene Montero, Yone Belarra y esta pléyade de intelectuales feministas puedan estar de acuerdo con la imposición por los hombres de prendas como el niqab o el burka a las mujeres, acabáramos, pienso yo. Jesús. Tengo que decir que estoy de acuerdo con Enrique. Enrique, toma nota. Bien. Bravo. Bien. Lo he conseguido. Bien. No creo que esto sea... Dentro de las preocupaciones del país, no sé, las personas que llevan burka, velo, no sé si este es el momento y es la mayor preocupación que tenemos y el pacto que llegan a encontrar, que se han estado tirando los pelos a muerte, que sea justo antes de unas elecciones, porque se necesitan, bueno, pues bien, una vez dicho eso, que creo que sigue siendo un arma arrojadiza electoral, estoy de acuerdo con Juanjo, esta es nuestra cultura. Nosotros, detrás de esa prenda de vestir va una cultura, y está claro que hay que enriquecerse de las culturas que vienen, pero hay culturas que no sé si son compatibles o no. A mí me da la impresión de que de la forma que vienen, y si vienen precisamente con burka, no estoy seguro de que eso quieran una integración real. Entonces, a ver cómo lo digo suavemente. Estoy en mi casa, esta es mi cultura, estas son mis normas, bienvenido quien venga aceptando esta cultura y estas normas. Yo me puedo enriquecer porque siempre ha ocurrido así con el intercambio cultural, pero debe de haber una adaptación de quien viene aquí. No puede ser al contrario.
y como ha dicho Juanjo, hemos caído en un buenismo donde hemos querido aceptarlo todo y todo parecernos bien, y ha sido un error. Nosotros lo empezamos a ver, pero en el norte de Europa ya llevan mucho tiempo. Y ahora están recogiendo cable porque entienden que se han pasado. Y nosotros tendremos que llegar a un momento y decidir como sociedad, oye, sin complejo ninguno, mira, que nosotros somos así, que estas son nuestras normas, no sé si son mejores o peores, pero son las nuestras, las queremos seguir conservando, quien venga y asuma, perfecto, quien quiera venir de otra forma, pues oye, mira, tienes un montón de países islámicos a los que ir, no te preocupes, vete y sé libre, la elección es tuya. Pedro. No, yo lo he comentado antes, realmente, pues me parece que no es lógico. Estoy con Jesús, de aquí tenemos una cultura, pero lo hemos visto también en la educación, o sea, que en colegios públicos, pues bueno, pues se pueda impartir, pues bueno, pues su religión y su lengua también, en muchos en la misma región de Murcia, o sea, algo totalmente inaudito. Y de cierta manera estoy también de acuerdo y no de acuerdo con Juanjo, porque bueno, el Partido Socialista ha sido uno de los que más ha luchado por eso, porque las instituciones públicas, pues en muchas tengan cabida pues esas culturas que evidentemente no son nuestras, y nosotros lo que tenemos que velar es por lo que tenemos nuestro. Cuando vamos nosotros a Marruecos, si nos fuéramos a vivir a Rabat o a Casablanca, pues no podríamos decir a un colegio, oiga, enseñe religión cristiana, pues yo vengo de España y quiero que den una asignatura referida al catolicismo. O sea, es que no parece lógico ni lo entenderíamos. Cuando vamos nosotros a una mezquita, y he entrado a varias en Estambul, en muchos países de Arabia, pues bueno, te hacen poner pues tus cositas, entras descalzo, lo otro. O sea, tienes que habituarte a la cultura, evidentemente, que tiene, y aquí pues parece que bueno, que todo vale, ¿no? Todo vale. Y no me parece muy apropiado, comentaba Enrique, no creo que el PP tampoco esté ahora por Vox en esa cuestión. Yo creo que es muy insignificante desde un punto de vista general, como comentaba Jesús, y no creo, es que debería de estar también de acuerdo, y lo señalaba Juanjo, debería estar de acuerdo también el Partido Socialista, la izquierda, porque está denigrando de alguna forma a esas mujeres que, como comentaba también Joaquín, pues yo las he visto también en el pasadizo de Milán y en Harrods, comprando pues una serie de prendas que digo, ¿cómo pueden lucir esas prendas? Ese Chanel, ese Christian Dior, ¿dónde a nivel interno en casa con su marido, pero no pueden, digamos, trasladarlas de una forma que a lo mejor le gustaría a ella. Habría que pensar, o sea, es denigrar de alguna forma a la mujer. Yo lo pienso así, porque yo creo esas personas que se compran esa prenda no les gustaría también lucirlas tranquilamente por los Campos Elíseos o por cualquier sitio. Sería cuestión de preguntárselo a ellas, Pedro. Pero yo creo que, por supuesto, para mí, yo cada vez que lo veo, es que se me ponen los pelos de punta. He visto muy pocas mujeres con burka, pero las veces que la he visto es que se te abren las canas. ¿Cómo es posible que esta mujer vaya así? Eso no tiene nada que ver con el velo. Y mirar un detalle en las universidades, y lo digo porque tengo algunas alumnas de esos países, nos están yendo, ahora tenemos un problema muy grave con el tema de copiar en los exámenes por muchos elementos, bueno, se meten en la oreja, teléfonos, relojes, o sea, un problema grandísimo. ¿Qué hacemos? Nosotros tenemos 2 alumnas, y bueno, a mí no se me ocurre decirle, claro. Por eso digo que a mí me parece muy bien la prohibición. Bueno, te contaría una cosa que me pasó en una clase. Hemos hablado de la huelga de médicos. Pero no, lo que quería decir es solamente unas puntualizaciones. Primero, esto no ha venido de Europa, sino de Asia y del norte de África. Sí. Esa es la primera. Pasaba a través de Europa, a través de países como Francia, llegaba a Marruecos y Argelia. Bueno, quiero decir que eso parte de Asia y de África. Después, que realmente en esto, por ejemplo, en lo que decías de ofertarles algo de educación, o sea, algo de educación de sus países dentro de la enseñanza media española, pues no parece que eso dañe mucho nuestra cultura, sino ayuda a mantener, es decir, no solamente podemos, ¿tú crees? ¿La enriquece? Pero no solamente podemos tener a esas personas para que trabajen para nosotros, que es para lo que están, ¿no? O sea, están para que vengan a hacer el trabajo que nosotros no queremos, igual que nosotros lo hicimos en nuestra época en Europa, ¿no? Cuando en los 60 y tal. Algo más hay que ofertarle. Y entonces, si eso
es lo que piden. Si esas familias han ido a los institutos y han dicho, nos gustaría, si es posible, que mis hijos recibieran algo en árabe para que no pierdan el idioma, para que no pierdan sobre todo el idioma escrito, porque en su casa sí hablan árabe, pero no escriben. Entonces, para que puedan escribirle a sus familiares en grafismos árabes y tal, pudiesen ponerles una clase de esto. A mí me parece que es de justicia. Enrique, ni todas las culturas ni todas las opiniones son respetables, en absoluto. Eso necesita desarrollarlo más, ¿no? Una cultura que dice que comerse al que va a cazar leones, que eso pasaba en su momento, ¿no? Esas tribus que se comían a las personas. Caníbales. Pues sí, los caníbales. Pues no es respetable en absoluto. Claro que Ni no, la ¿cómo cultura va a ser respetable? es respetable. Bueno, pues por eso no todas las culturas. Y eso que tú acabas de decir, lo que sigue es creando el germen para que no se integren. Porque hay determinadas culturas que no es religión, es una forma de vida, es tu vida como tal, la que regula absolutamente todo. Por eso en Francia todavía tenemos ya la tercera y cuarta generación que no se integra. Bueno, Así es. pero Es es así. que eso Entonces, es exactamente de igual. acuerdo con lo Y ahí está. Eso De es acuerdo con los exactamente parámetros igual que tenemos aquí en Europa, Pepe, que a lo es mejor estamos exactamente- equivocados. Es exactamente igual las culturas son las culturas. Esos son culturas musulmanas y nosotros tenemos culturas cristianas. Entonces, quiero decir, pues las culturas, cada uno tiene la suya y no, eso... No, pero yo la enfoco desde el punto de vista europeo, Sí, o sea ¿no? que de bueno. las democracias que tenemos nosotros, que creemos que somos los más avanzados, y a lo mejor resulta que no, que son más avanzados ellos, ¿no? La cultura musulmana o la No, religión es que sean más musulmana. avanzadas, son culturas distintas, basadas en otras bases, pero son tan respetables como las nuestras. Y si No si- todas son La no única todo es cultura que No, respetable. donde todas, no, llega, claro, no, la de los quiere que el país caníbales, sea como la de el los país que han caníbales dejado no, atrás. la de los caníbales única. no. ¿Cómo dice, Juanjo? Exactamente. Que es la única cultura, es el único núcleo poblacional que cuando sale de sus países, al país que los ha acogido, trata de convertirlos en el país del que han huido. Bueno, yo solo voy a decir... Es la única El cultura evangel- que hace eso. Eso se llama evangelizar, hombre, ¿cómo no? Sí, ¿Cómo es la evangelizar, única cultura? Madre mía, sí. Más que evangelizar. Igual. Muy bien, muy bien. Sí, ¿Cuántas sí, veces sí, lo sí. hemos hecho nosotros? Sí, lo mismo. Es verdad, es verdad. Y terminamos, que nos vamos. Teóricamente está muy bien que aprendan su idioma, y, o sea, que refuercen. Teóricamente está muy bien. Solo voy a, por lógica y tal, que me aleje completamente del racismo, clasismo y ningún tipo de historia. Aquí hay comunidades chinas que yo no oigo que tengan ningún tipo de problema de nada. Hay rumanos en su momento, vinieron búlgaros, rusos, ucranianos. Quiero decir, esta es una sociedad súper acogedora. La amplísima comunidad latina. Quiero decir, la comunidad latina, quiero decir... entonces, yo no entiendo que esto sea aquí porque sí, porque nos lo estemos inventando. Creo que de fondo está lo que sucede, que es que no hay una adaptación. Y no es respetable porque yo no quiero eso cerca de mi madre, mi hija, mi mujer, especialmente, pero es que de mí tampoco. Entonces, esa cultura... y hablo de esa cultura porque dentro de esa cultura, y hablamos generalizando, por supuesto, cada persona tiene su análisis propio y particular. Ahí está. Quiero decir, una cosa es la cultura en general y cada una de las personas, cómo se comporta, sus principios, sus valores, cómo adopta eso y la integra, es la diferencia. Individualmente... Igual que los cristianos. ¿Perdón? Igual que los cristianos. Eso Correcto, exactamente igual. Entonces, Unos somos practicantes, no somos practicantes, Correcto. otros creemos... Bueno, feliz año chino que empieza hoy, ¿eh? Ah, hombre. Hoy empieza el año chino. ¿Habéis visto algún chino pidiendo en la calle? No, pero jugándose el dinero a mantas, sí, En la puerta del... En las el- maquinitas, ¿no? Un día fui al casino de aquí de Murcia y había bastantes A las chinos, puertas. ¿eh? Hay mucha afición a jugar en esa comunidad, de verdad. Nos vamos, venga, Juanjo, Jesús, Enrique, Buenos días. Pedro y Pepe. Gracias por Proclive compartir día, tertulia. feliz día. 9:35, enseguida las últimas noticias que nos va a acercar Chema Díaz, y vamos a hablar después enseguida con el consejero de Educación, con Víctor Marín.